Así que está abierto el diálogo para que arranquen con una síntesis de lo que ustedes perciben de la jornada y le demos la palabra también a quienes asisten para su participación. No, yo básicamente la verdad que es muy valioso y muy conmovedor ver toda esta convergencia de miradas. Es muy enriquecedor también en esto de lo interdisciplinario, ver los discursos y los vuelos que a lo mejor presentan otro tipo de saberes y es muy enriquecedor. Yo creo que es una gran oportunidad. Lo que decía antes, ya que empecemos a abrir el juego y a liberarnos de determinadas ataduras que después condicionan cómo nos manejamos a diario en la gestión de lo público y también y cómo eso incide en lo privado, me parece sumamente valioso. Este proyecto de vuelta de mirada al río indudablemente es como una gran oportunidad. Van apareciendo todas grandes oportunidades para, qué sé yo, Vaca Muerta, donde la duda es si vamos a repetir la historia y la distribución de lugares o vamos a plantear algo diferente. Yo creo que es una enorme oportunidad para pensar un esquema diferente, insisto, no solo para la Norpatagonia, sino para Argentina. Digamos, si nosotros logramos esto de ser una propuesta atractiva y no pasajera mercantilista, sino una propuesta atractiva de vida para nuestros compatriotas, indudablemente que podemos descomprimir un esquema que indudablemente está agotado y que además traba al país, porque si los presidentes se eligen en 2 provincias o 3 provincias que tienen toda la población, y bueno, no va a haber un proyecto de país muy equilibrado, indudablemente. Así que yo la verdad que les agradezco haber podido participar y me parece espectacular este espacio. A mí me gustaría hacer una consideración intermedia respecto de lo que se ha hablado en términos de la interjurisdiccionalidad de ciertas cuestiones, de borrar la noción de la frontera patrullada entre las provincias, de la burocracia con el concepto de organización estanco, de tender a que fluya de una manera mucho más constante, mucho más equilibrada la información y la capacidad también y la formación para decidir, y una cercanía más entre el decisor político y el técnico, el que está en el terreno. Y hay algunas instancias que son muy valiosas y que muchas veces son invisibilizadas, que son como gemas, que son como victorias tempranas en el territorio y que tenemos que enfocar. O sea, proyectos valiosos, después del traslado de la capital o de otras cuestiones que tenían que ver con la descentralización, el proyecto de Pampa Azul del Ministerio de Ciencia y Técnica en su momento, de el aprovechamiento integral y sobre todo el conocimiento científico de todo el litoral marítimo de la Argentina, involucró en su momento a todas las provincias patagónicas y a todas las provincias con el litoral marítimo, y planteaba una cuestión de innovación tecnológica, de aprovechamiento de un país que le había dado la espalda al mar o que lo había utilizado solamente para la extracción de pesca y para la extracción del petróleo en plataforma, y representaba una oportunidad. Eso en el marco general. Me parece que por el lado de la interjurisdiccionalidad, para la producción de conocimiento hay mucho para avanzar y hay mucho de innovación tecnológica en términos de eficiencia energética, de protección del ambiente, de aprovechamiento integral de los recursos, de generación de biomasa para la producción de cuestiones que hoy son utilizadas como desecho y como medida de protección ambiental. Las provincias, las ciudades, las redes pueden estar involucradas. Y lo otro es la generación de institutos interjurisdiccionales que aborden la problemática. Institutos interjurisdiccionales como, por ejemplo, el que estamos comenzando a hacer funcionar en la Unidad Agroalimentaria de la Norpatagonia, en Viedma, junto con el INTA y la Universidad Nacional de Río Negro y el Gobierno de la provincia de Río Negro. Y
que podría también generarse a raíz, bueno, ayer creo que lo estuvimos conversando en algún momento con gente del INTI y del INTA, con los institutos de agricultura familiar, que son sujetos importantísimos del territorio. O sea, cuando pensamos en la agricultura familiar, en las pymes, en las colectividades y qué es lo que generan dentro de nuestras provincias, estamos pensando también en el hábitat, estamos pensando en la inteligencia del bien común y estamos pensando en eso, pero tenemos que meterle mano y me parece que nuestros tecnólogos, nuestros científicos, nuestras organizaciones no gubernamentales tienen mucho para hacer todavía en ese campo, ¿no? No, yo un poco lo que quería destacar, que me parecía hoy, yo había empezado cuando hablé a decir que me instalo en el optimismo, pero después obviamente hago todas estas denuncias, como bien decía Rubén. No termino de explicar por qué me instalo en el optimismo, pero me empiezo a instalar por cosas como esta. O sea, primero porque me da la sensación y me entusiasma del futuro que tenemos por todo lo que hay que hacer. A diferencia quizás de otros lugares u otras culturas donde todo es más difícil transformar o mover cosas o proponer cosas porque termina siendo todo un engranaje muy complejo, a nosotros nos falta mucho. Hay muchísimo para construir, tenemos muchas cosas para manejar, muchas para pensar, y me parece que eso es bueno, eso es una oportunidad fascinante e histórica que nos ha tocado como generaciones. Y esto es valiosísimo, que podamos construir nuestro futuro y nuestro territorio. Y esa es la sensación un poco que me queda y es la que me da el optimismo de ver que un sábado a la tarde había un montón de alumnos, un montón de gente joven. Les cuento, se lo mostré a Daniel, hay dos jóvenes arquitectos, marido y mujer, de 20 y pico de años, recién recibidos arquitectos, haciendo una maestría en Londres, y recién me acaba de mandar un mensaje que por favor le enviemos la información de acá, porque es parte de estudio de su maestría. Y le digo, ¿están en Neuquén? Y me ponen, no, lo estamos viendo por YouTube, streaming por YouTube, desde Londres. Y me parece fantástico también este nuevo espacio público en que se han convertido las redes, que todavía no las sabemos manejar, y coincido con lo que dice Rubén, porque no podemos perder el enfoque de que absolutamente todo, no solo la arquitectura, la construcción del bien común, no puede perder la humanidad. O sea, no puede dejar de pensar en que todo lo hacemos en pos de no perder esa humanidad. Lo más importante en las ciudades es el ser humano, no el automóvil, no los metros cuadrados, no la altura máxima, no un montón de cosas. Es el ser humano, por eso coincido totalmente, profe, y le digo profe porque siempre enseña, a esta metáfora de que esto vale por el espacio lleno, digamos, por nosotros. Y estas son las cosas que realmente me convierten en un optimista y me parecía que también el optimista no puede ser un necio con los ojos vendados. La diferencia de un optimista y un pesimista es que el optimista no se queda en esas denuncias o en esas cosas que le hacen mal, sino yo siempre digo que soy un optimista bien informado, nada más. Pero sigo siendo optimista como todo eso. Creo que lo podemos cambiar y en la medida que empecemos a interactuar más entre todos nosotros. Desde el colegio nosotros siempre estamos hablando de que también tenemos que hacer un mea culpa grande, de que en esta nueva sociedad que estamos construyendo, las instituciones intermedias tenemos que tomar otros roles. Tenemos que trabajar en pos de eso, del bien común, no de un partidismo que a veces te ciega y te hace levantar la mano cuando no hay que levantarlo y perder esa honestidad intelectual que uno tiene que tener. Y eso es por lo menos lo que yo estoy convencido que tiene que ser donde me toca el Colegio de Arquitectos, y es el nuevo rol. Sé que esta tarea no la vamos a terminar nosotros, pero no me gustaría que algún día me acusen que no la empezamos. Y me parece que eso
es la sensación de la que me voy aquí. No, yo quería aprovechar la ocasión para agregar un componente bien técnico, bien técnico. Hace 2 años conseguí terminar mi doctorado en Madrid en lo que ellos llaman sostenibilidad, error profundo. Lo transmito para que después lo compartamos si quieren. Sostenible es lo peor que podemos hacer. Sustentable es el camino. Y esto ya lo saben muchos países y muchos organismos, pero tradujimos mal el español y ahí nos quedó sostenible y bueno, en fin. Pero esa maestría, ese doctorado se llama Sostenibilidad y Regeneración Urbana. Trabajé mucho y ellos apuestan mucho a esto de la regeneración urbana para que sea sostenible. O sea, no ciudades nuevas, sino regeneración de las ciudades viejas. Con lo cual me adherí plenamente, por eso fui a hacer el doctorado, etcétera, etcétera. Pero avanzando, ahora anuncio que está en publicación el libro de la tesis. Lo pueden encontrar en internet entrando en Fundación CEPA. Llegué a la conclusión de que las ciudades se arreglan solo desde afuera. Que los urbanistas no hemos hecho nada verdaderamente importante para salvar a las ciudades. En 100 años de urbanismo, decime qué hemos hecho. Se hablaba de las ciudades. Los españoles hicieron una epopeya urbanística magnífica a su tiempo y a su manera. Pero fundaron 560 ciudades y llegaron hasta fundar Viedma, que está bastante bien. Así que lo hicieron para la iglesia, por supuesto, el poder de su momento, en fin, ¿no? Pero lo hicieron bastante bien. Pero eso era otro tiempo. Hoy las ciudades han crecido desmesuradamente. Yo estoy asustadísimo con Neuquén. Porque, por supuesto que habré visto ya, por decir un número, 50 buenos edificios. Lindo, bastante buena arquitectura. Pero vi unos arrabales horrorosos. No dejen convertirse a esto en la matanza. Eso lo hace el Estado, no nosotros. Ya lo sé. Y por eso lo miro a él también, porque él hizo la denuncia. No, pero no solamente el Estado, también vi... Sí, todo, porque vi manzanita horrorosa, donde todo es igual, todo es malo. ¿No es cierto? Hoy en el taxi. Aparte que el taxi no sé cómo lo llegó hasta acá. Yo le dije que haga turismo aventura, porque no se le paraba cada 2 minutos. Se lo dije cuando llegamos, a una cuadra que podía... Sí, antes yo no hubiera dicho, no. Medio gordote, no le gustó mucho igual. Bueno, pero concluyo. Las ciudades, ¿por qué crecen? Por migración. Externa o interna. Mucho más que por el crecimiento vegetativo, que en la Argentina es poco. Ustedes no han crecido, los neuquinos no han crecido tanto por nacimiento de muchos neuquinos, sino por venida de gente de afuera. Somos la reina de la recepción de los... ¿Cuántos de los que están acá, levanten la mano, nacieron en otro lugar? Levanten la mano. Casi todos. Casi todos, el 90%. Lo cual no es ningún mal, está muy bien. Pero ojo, si esos que emigran dejan de lado culturas importantes, países muy amigos, familia, trabajo más seguro, por una villa miseria, es un grave problema que después el Estado no consigue atender. Entonces, las ciudades se arreglan desde afuera y ustedes tienen la gran ocasión. ¿Qué significa esto? Y ya termino, sería motivo de otra charla. Direccionando las migraciones internas hacia los pequeños y medianos asentamientos y no hacia las ciudades grandes, mediante inversiones de sentido público. Salud, educación, espacios públicos, trabajo, fundamentalmente trabajo. Así que quiero dejarles esa experiencia. Las ciudades se arreglan desde afuera, no desde adentro. Por eso mismo digo que un ingeniero agrónomo puede ser tanto más valioso que un arquitecto, porque él arquitecturiza que la producción sea mejor y no nosotros que le ponemos más cemento encima. Yo muy poco, porque me parece lo bueno de esto es que ninguno preparó algo en función de lo que iba a decir el otro, ni el público sabía lo que íbamos a decir y hubo muchas coincidencias. Entonces lo que me parece interesante, me dan ganas de hacer como una mesa de trabajo o proponer a sacar conclusiones, no sé, hoy o en otra oportunidad, ¿no? Eso me parecía lo bueno, las coincidencias que hubo, nada más, ¿no? Yo creo que lo que podría pasar es que de lo mismo que estamos opinando nosotros, opinen la gente y los profesionales y demás. Bueno,
Ahí va. Gracias. Otra vez, Mónica. Bueno, hacía rato que venía levantando la mano antes que sigan hablando los profesionales acá al frente. Y tiene que ver mucho con lo que ya ellos terminaron haciendo pequeñas conclusiones, ¿no? Nosotros como profesionales de la construcción, porque casi todos estamos en esto, si no estamos en el Estado es limitado lo que podemos hacer, porque a lo sumo me contrata una persona para que le diseñe una casa, se la construyo, bien o mal, mejor o peor, más linda, más fea, más operativa, más cómoda o no, pero creo que la pata es, y sí coincido, en llegar, y hay que llegar, a los profesionales que están en los espacios públicos. Acá, gracias por los que están, que dijeron que están los de Chipoleti y Neuquén, pero bueno, creo que somos un granito solamente los que estamos acá como para avanzar más, y gracias a los adolescentes o a los jovencitos recibidos que se van a integrar a la fundación. Yo tengo muchos años de profesión, pero por la misma actividad que desarrollo, incluso estoy en la docencia también, no puedo sumarme, pero creo que es esto, o sea, tenemos que hacer agentes transmisores para generar cambios y proyectar ciudades urbanas competentes y convenientes para que todos lleguen a todos lados. Me parece esto, o sea, ¿por dónde? El Estado sigue siendo el camino para promover y provocar mejor bienestar social. Lamentablemente sigue siendo el Estado, nos guste o no nos guste. Nosotros, desde nuestro charquito, construir 1, 2, 3 casas o diseñar un barrio es limitado al total. Entonces, en esta comunidad de todas las ciudades, los que estamos en forma individual, autónomo, lo vamos a hacer en nuestro charquito, pero hay que aspirar a lo otro y seguir insistiendo en lo general, diríamos, en el Estado, y exigiendo al Estado. Comparto las denuncias, yo me enojo mucho, yo estoy en Plotier, yo ejerzo en Plotier, acá doy clase en Escuela de Oficios y en Plotier ejerzo la profesión, y me enojo mucho con el sistema que tenemos, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos, y si yo quiero que mi cliente haga su casa, tengo que terminar a veces aceptando cosas del código urbanístico de un lugar. Entonces terminas adecuando lo que quiere el cliente, lo que te permite el código para hacer una casa, y el espacio, el territorio del terreno que cada uno tiene. Me parece terrible lo que le pasó al arquitecto, creo que es, ¿no?, que dijo que lo convocaron desde el municipio de Plotier para hacer un proyecto, y después lo único que hicieron fue cuestionarlo. La sociedad, el resto de la sociedad de Plotier ni nos enteramos, ¿sí? Entonces hay cosas como que, bueno, siguen pasando, se siguen guardando bajo el bolsillo, se habla en forma callada, y bueno, hay que empezar a salir más en voz alta a decir todo. Eso, así que comparto. Muchísimas gracias por todo el aporte y todo lo que nos enseñaron hoy. Gracias, fue muy rico la experiencia, chicos. Gracias. Una cosa que quería decir en relación a ese aporte es que una de las condiciones para que esta nueva mirada sea posible es abandonar esta visión binaria. Está el Estado por un lado, estoy yo en mi charquito, no puedo hacer nada. Eso, y tiene que venir de ambos lados. Primero, el Estado tiene que, una administración que pueda estar a la altura de estos desafíos y de este proceso de repensar la Norpatagonia, lo primero que tiene que hacer es repensarse a sí misma. No podemos, con esta administración pública es imposible, pero no porque tenga nada per se de malo, sino porque en todo caso corresponde a otro ciclo o a otro escenario. Entonces, una de las premisas, esto que se planteaba de la articulación público-privada, es que efectivamente haya canales de participación donde cualquier ciudadano no se tenga que sentir excluido de las grandes decisiones. Eso me parece fundamental. Y así como supone un replanteo de la administración pública, también supone un replanteo nuestro, que es que empecemos a ejercer esos, en la medida que se abran, primero presionemos para que se abran y después empecemos a ocupar los lugares. Sí, creo que en eso hay un consenso en que
no va a salir nada bueno si no es a través de procesos participativos. Ya hay un montón de experiencias y la planificación tiene este sesgo anquilosado también porque ha sido justamente no participativa, ¿no? No soy experto, pero me parece que hay una historia de la planificación en ese sentido, así que este tiene que ser también un juego nuevo. Apostando a lo que va saliendo de la misma charla, ¿no? Primero, reiterando que la ciudad tiene que ser arreglada desde afuera, quiere decir que hay que intervenir a nivel regional, por eso hay que reinventar la región, para que toda la región tenga ese proceso tramado en cada punto del territorio. Tenemos que descubrir todas las oportunidades. Las oportunidades no pueden ser ya más agropecuarias, que no me voy a extender en eso, solamente agropecuarias pueden ser, pero hay que aprovechar todas las infraestructuras existentes, todos los ambientes ya creados. El paisaje de chácaras que ustedes tienen es maravilloso. Si no hay producción de chácara, ¿cómo hacemos con el paisaje? Se va a ir, nos vamos a cortar todos los álamos y hacer leña. Ahí tienen una reconversión territorial peligrosísima para hacer. Ahora la pregunta es, ¿por qué el Estado no hace vivienda social en las chácaras? En las chácaras que ya están desactivadas o en las chácaras que ya no son productivas. Porque hay un proceso de no reconversión de la propiedad de la tierra. Este es el punto central. Entonces no se puede. No, eso no es mío, no lo puedo expropiar, no tengo dinero, la gente especula con el suelo. El principal problema de insustentabilidad en el mundo, junto con los graves problemas climáticos y demás, es la especulación del uso del suelo. En este momento lo que más les preocupa a las Naciones Unidas es la especulación del uso del suelo. Y atención que muchas veces los arquitectos somos cómplices, ¿eh? Me encargaron una casita, qué lindo. Bueno, y es otro pedazo de cemento más que ponemos arriba de la tierra, atención. Pero yo quería de todas maneras a este tema de la organización social, rápido. Nosotros hacemos más o menos 5 grandes trabajos de este tipo por año, en México, en Brasil, en Perú, en Paraguay, en Chile ahora, muy hermoso, en Argentina. Y siempre el problema está en la participación. Tanto las virtudes como la ruptura de los procesos se producen desde la participación. Primero porque la participación no es inocente, la participación también está organizada y tiene grupos de poder. Participan también los inmobiliarios, participan también las ONG combativas, participan también los que invaden tierras. Así que la participación no es nada inocente, señores, no vayamos allí descuidadísimos a ver qué quieren los pobres. Por favor, los pobres también tienen necesidades, tienen exigencias y tienen crueles maneras a veces también de hacer las cosas, no solo los más ricos. Entonces, la participación es un proceso de gestión, palabra que me gusta mucho más que participación, de gestión transversal de los sistemas o de los nichos de poder. Es una disputa para entender dónde está el poder y cómo poder articularlo. Y no lo podemos dominar nunca, lo podemos articular, con mucha suerte. Así que quería hacer esta pequeña, no digo advertencia, pero consejo, porque, claro, sin participación no se debe, con participación hay que saber. Esto no lo enseñamos en la Facultad de Arquitectura y ni creo que tampoco ni en la de Abogacía. ¿No? La participación social, así cara a cara, no se enseña en ningún lado. Entonces, ¿cómo que pretenden que la hagamos bien? A veces caímos ahí de corderos degollados y nos hace un juicio el Estado, nos hace un juicio la ONG ambientalista. Así que es una tarea magnífica, señores. Termino con hay un libro de Donald Appley, ya parecido a eso, que se llama El profesional transformativo. Ese lo hizo en Estados Unidos, un investigador, un sociólogo, durante 20 años estudiando las organizaciones más complejas de la sociedad. Pasó por los hospitales, que dice que son tremendamente complejos, pero los médicos tienen sus reglas muy bien establecidas. Pasó por la justicia, y lo mismo, tienen reglas muy establecidas, saben hasta dónde, en general le funciona, allá en Estados Unidos. El profesional transformativo más complejo es el que trabaja en los órganos municipales de gestión de la ciudad. Tiene todas las tensiones, todos los contratiempos, todos los problemas y todas las demandas, y nadie les enseñó eso. Nadie les enseñó a gestionar la complejidad de la ciudad. Bueno, perdón.
Sí. Bueno, Sí, casi está respondido, digamos, un poco, pero más allá de lo estimulante de la actividad de hoy y cómo van a seguir estos encuentros, la verdad que es bastante contradictorio pensar que se pueda pensar una planificación de 50, 100 años sin que haya una institucionalidad con cierto poder político, ¿no? Entonces, nada, me parece sumamente necesario no solamente pensar en términos territoriales, sino, bueno, cómo culturalmente se va a sostener y tratando de alejarnos de las coyunturas políticas de los cambios de cada 4 años. Sería muy importante que en paralelo, digamos, a la generación de estos encuentros y estos debates, vayamos pudiendo generar alguna propuesta donde se plasme cierta institucionalidad. Alguien habló de planificación, digamos, sacar la planificación de la gestión, digamos, operativa o del Poder Ejecutivo, digamos, que a veces está tan urgido, y muchas veces estas cosas, digamos, atentan contra esta mirada de largo plazo que tenemos que tener. Y tenemos sobrados ejemplos, no solamente a nivel urbano. Me toca recorrer como agrónomo, digamos, el valle desde otro lugar, y hay sobrados ejemplos de que a veces los ritmos los termina estableciendo el propio mercado. Basta con ir a recorrer la ciudad de Allen, que hasta poco tiempo era un valle fértil, de los mejores del mundo, y hoy está taladrado con el avance, digamos, de la actividad petrolera, donde lamentablemente las urgencias, digamos, de caja de los gobiernos han dejado de hacer. Entonces sería muy importante qué marco institucional y cómo generamos ese poder político para realmente que esto tenga un contenido, digamos, que pueda potenciar esto y que no quede como una muy buena experiencia más, un cúmulo de muy buenas intenciones, pero que con el tiempo, digamos, quede en otro cajón, ¿no? El camino que iniciamos en principio fue con las 2 legislaturas. O sea, armar el pensamiento, avanzar sobre eso y tratar de... Ahí empezamos a charlar con las 2 legislaturas. Y nos imaginamos que primero, ¿qué eran los organismos los que mejor indicaban esta cuestión? Las legislaturas es como que tienen miradas a mucho más largo plazo. Y si esto quedara plasmado en una legislación, en un anticipo de ley, en una ley por lo menos que nos dé un perfil para los próximos años, cuáles son, que tenga que ver con una situación de política de Estado, ahí me parece que es donde empezamos a triunfar en este camino. Yo me llamo Javier, soy de la región de los lagos, en realidad vengo de allá. El contacto fue a través de la universidad, que soy docente. Me daba curiosidad saber si hay alguien más de la región de los lagos acá. San Martín, somos solo 2. En la primera parte, y sobre todo cuando Juan el Joven habló, me pareció que lo de la regionalización en base a las 2 provincias y todo, me sentí incluido. Luego vino, a partir de lo que vos acotaste, sobre todo lo entendí como que hicimos zoom en la subregión de los 3 ríos, donde ya no sabía bien cómo enganchábamos. De la zona, el otro, creo que puede ser un camino lógico que haya proyectos por subregiones para motorizar un proyecto regional más amplio, porque lo otro es como medio abstracto quizás, es una impresión. Pero entonces la pregunta concreta es si hay alguien, persona o institución en la zona de los lagos, cualquiera que sea la ciudad, Neuquén o Río Negro, que esté subido a este tren, que ustedes sepan, si han hecho contactos. La verdad no hicimos contactos, no sé quiénes están trabajando. La verdad no lo sé. Nos encantaría hacerlo, se suma gente, sumamos voluntarios. ¿Te interesa usar? La provincia, la legislatura nos apoya, así que ahí nos mandamos con ese otro problema. Oíme, ¿puedo? Pasá tu teléfono.
Quiero transmitir una experiencia de participación que me parece útil para cualquier caso. No viene de mí, viene de la UNESCO. Es la forma de trabajar la UNESCO, en particular los territorios donde tienen reservas de la biosfera, geoparques o demás. Muy breve, la UNESCO exige realmente que se cree lo que ellos llaman el comité de gestión. Entonces el proyecto es llevado adelante, por ejemplo, como en este caso, por las legislaturas, una ONG, otra ONG, la universidad. Muy bien, está fantástico. Pero ¿quién representa al pueblo? Al pueblo. Y entonces allí ellos piden que se constituya el comité de gestión. Nosotros lo estamos trabajando ya en 2 áreas en este mismo momento. 2 reservas de la biosfera de la UNESCO. Y tiene sus bemoles, porque en los 2 casos han surgido en esos comités de gestión reacciones antagónicas. En un caso muy justa, contra algunas cosas que hacía el intendente y que el plan no había conseguido parar, algunas travesuras del intendente. Y en el otro caso, un grupo antagónico que quería instalar un partido contrario en las próximas elecciones y que empezó a hacer ruido para destruir el proceso actual. Muy humano, ¿no? De esa inteligencia del bien individual que yo condenaba, ¿no? Entonces, en ambos casos la existencia del comité de gestión fue muy buena. Ahora, el comité de gestión todo depende de cómo se lo conforme. Si lo conformo mal con mis amigos, no existe. Si lo tiro todo al enemigo, tampoco existe. Tienen que estar los genuinos representantes de todas las instituciones de base de la sociedad. Nada, es una experiencia que quería transmitirle. Internacional, ¿eh? Por ahí me hizo pensar que también se podría sumar a estos espacios la Defensoría del Pueblo. Sí, no, claro. Sería un buen eslabón. Claro que sí, muy bien. Sobre todo para gestión. Sí, claro. Bueno, mi nombre es Jorge, soy arquitecto también, como tantos. Dale. Soy arquitecto como muchos de los que estamos acá. Soy de San Martín de los Andes y celebro, ¿no?, estos espacios de participación y sobre todo también la diversidad de las partes que hablan, ¿no? Me quedó latente, como que se nombró desde el inicio, en el medio y al final, la palabra concursos, ¿no? Que ojalá sea algún día política de Estado, que el Estado implemente, que sea obligación definir un espacio por concurso, como es en otros países, por ejemplo en Perú. El colegio fomenta y despierta también el interés de la matrícula en ese camino, ¿no? Y es también un punto de equidad para poder materializar pensamiento. Se hablaba también de lo que puede ser, muchas cosas, se definen por sentido común hoy, pero qué diferente sería si se decidieran por el bien común, ¿no? Poder hacer viviendas y no que sean como tablas de ravioles, ¿no? El loteo ese chiquitito, pensado en una oficina, sin tener de alguna manera una lectura real del territorio. Lo que decía Diego, ¿no? Que se implementan planes de vivienda quizás que pueden caer como un paracaidista en Neuquén, en Santiago del Estero, en cualquier otro lugar, y en realidad no tiene el genius loci, que es lo que decía Rubén, ¿no? El espíritu del lugar que responda. La densidad que hay, yo vivo en la montaña, ¿no?, en San Martín. Allá no se aplica en los códigos densidad. Acá en los 24 municipios, que de alguna manera se le hizo una invitación, aplican densidad. Todos los códigos de edificaciones tienen un común denominador, que son el uso del suelo, la densidad, pendientes de techo, etcétera, ¿no? Pero que normalmente
no van de la mano con lo que son los indicadores de esa tierra. Hoy hablaba un colega de Plotier, una propuesta de 900 hectáreas de desarrollo, me parece. Pero una tierra que no está dotada de indicadores, una tierra que las secretarías de planificación hoy no tienen una respuesta, creo, quizás por la capacitación del personal que está en esas oficinas, ¿no? Los códigos de edificación se actualizan, pero no los profesionales que están en esos espacios no tienen las capacitaciones o las actualizaciones suficientes, ¿no? Pienso que tienen que ser consecuentes en ese sentido. Cuando se estudia un lugar, a mi modesto entender, obvio, ¿no? Se lleva a lo que sería una abstracción concreta para poder tener una lectura del territorio. Yo hoy diría que debería de haber una abstracción del concreto en estas situaciones, ¿no? No dotar de concreto tanta superficie, sino primero entenderla para poder después hacer una propuesta real. Yo abono el camino de los concursos, de alguna manera vivo de concursos. Por eso también es que es una opinión intencionada el tema de los concursos, ¿no? Perdón, te iba a contestar eso, me parece bárbaro, y colega, o sea, primero, o sea, voy a encargarme por el final todo. Los códigos son una herramienta, un instrumento que es totalmente válido, que de alguna manera es lo que a vos te permite y lo que termina dándole forma a la ciudad. Ese código, no puede haber un código sin tener ese objetivo común, ese lineamiento, ese perfil de ciudad, esa construcción de entre todos para saber a dónde vamos. De hecho, fíjate lo que te voy a decir, en la provincia en general no hay más de 3 ciudades con código propio. Te las nombro. Son un poquito más. Neuquén Capital, Villa La Angostura, San Martín de los Andes, Plotier. Y acabamos de terminar hace un mes, en un trabajo conjunto con el Colegio de Arquitectos, el Código de Centenario. Son 5. El resto, por una ley, puede utilizar el código de Neuquén Capital o el código de la ciudad de Buenos Aires. Fíjate qué loco. Cutralcó, que ha sido muchísimo tiempo la segunda ciudad, hoy se la disputan entre Plotier, Centenario y Cutralcó, con el que hablé, ese habitante calado, te dice que ellos son la segunda. No importa, están ahí igual las 3 ciudades. Cutralcó utiliza el código de la ciudad de Buenos Aires, que yo me maravillo de ver cómo hacen. No lo puedo entender todo esto. Pero en realidad me parece que el código también es consecuencia de toda esa construcción que tenemos que hacer. Todavía sigue habiendo muchísimos municipios. Nosotros vamos con el colegio la semana que viene al norte de Neuquén, a Chomalal precisamente, que también tiene un código en realidad muy parchado con ordenanza y muy corto, que tiene que rever en total, o sea, y no tiene nadie código. No solo no tiene nadie, mirá, yo puedo hacer una construcción en la mayoría de las ciudades de la provincia de Neuquén sin tener proyectista ni director técnico, siendo un vecino. Soy un vecino, voy, presento un plano de una casa, hasta que lamentablemente les pase algo, como una cooperativa, o sea, es la mala praxis de la arquitectura, ¿no? O sea, y es la práctica ilegal también de la arquitectura. Hasta que les pase algo, a lo mejor, ojalá que no, lamentable, y la responsabilidad civil y penal va a ser del que lo permitió, que es el intendente. Hay muchísimo para hacer en cuanto a los códigos, y de hecho se están haciendo, y cuesta muchísimo esa inserción en la gente que toma las decisiones, pero ahí es donde tenemos que trabajar. Y valorizar todo esto desde muchos lugares. Una de esas es el concurso, y estamos totalmente de acuerdo. El concurso es una herramienta igualitaria, una herramienta transparente o anónima.
una herramienta que te permite comparar, es un hecho comparativo entre muchos proyectos para poder lograr en esa comparación sacar lo más efectivo para el lugar o lo que se determinó. Yo coincido que debería ser una ley de que los edificios públicos sean por concurso. De hecho, te cuento que nosotros hablamos con el actual gobernador, que va a renovar su gestión, y tomó el compromiso totalmente para que esto sea una ley. Y de hecho también, hay que decirlo, nobleza obliga, este gobierno al cual yo no pertenezco, no me pagan no recibo un cheque del gobierno municipal, ni del provincial, inclusive ni de los arquitectos. Así que puedo hablar lo que quiera. Pero nobleza obliga a decirlo, nos ha convocado desde hace mucho e inclusive quiso hacer algunos concursos que para nosotros no eran buenos y no los hizo. Fue a la lucha con lo de la U9 porque le dijimos que se mantenga en que sea espacio público, todos conocieron el debate. Acaba de terminar el concurso del Hospital Norpatagónico y hay cantidad, Guillermo se va a acordar, pero debemos tener este momento, que nunca hay que hablar ante los concursos antes que firmemos, pero debe haber cerca de 8 o 10 cosas en toda la provincia para hacer por concurso. Es un camino que hay que seguir, de alguna manera lo tenemos que seguir puliendo, pero hay un compromiso total para hacer concurso, y vos sabés que en San Martín se acaba de presentar ahora uno, inclusive el colegio va a participar no solo en este concurso, que sé que se va a firmar, pero sino que va a integrar junto con el Ejecutivo el desarrollo de un montón de concursos sobre los espacios públicos en San Martín. Ok, Noemí. Sí, buenas tardes. Me voy a presentar, mi nombre es Noemí Gutiérrez, yo pertenezco a un centro de estudio de la Universidad Nacional del Comahue, soy del campo del turismo y bueno, trabajamos fuertemente desde nuestro centro de estudio. Vine acá porque me avisa mi colegio de profesionales, que es el Colegio de Profesionales en Turismo de la provincia de Neuquén, porque realmente el tema del trabajo del territorio muchas veces se habla desde nuestra disciplina y cómo se va a integrar todo lo que tiene que ver el campo del turismo en las provincias de Río Negro, Neuquén y en todo lo que es la Norpatagonia. Yo escuchaba, recién en un momento me tuve que ir, no pude escuchar lamentablemente todas las charlas, pero en esta última parte que se hablaba cómo integramos las comunidades. Yo trabajo con las comunidades, continuamente estamos construyendo lo que es el pensar el turismo y cómo el turismo se ofrece en la parte del territorio al visitante y a la propia comunidad desde lo que es la construcción de la comunidad. Muchas veces, creo que nos pasa a todos los profesionales, partimos con una idea que no es justamente la que quiere la comunidad. Entonces, el rol en esos procesos de gestión tiene que estar, o sea, esa participación constante de la comunidad, porque es la comunidad la que se apropia, en definitiva, de ese territorio, de ese espacio, y es donde vamos a trabajar constantemente. Entonces, tiene que estar la comunidad, o sea, independientemente de las instituciones que las representan, la comunidad es ir ese barrio por barrio, casa por casa, charlando con quienes viven en esos lugares, porque son en definitiva los responsables de lo que lo van a llevar adelante y son los que van a perdurar en el tiempo. Yo creo que a veces hablamos desde la parte técnica, hablamos desde las instituciones, pero tiene que estar fuertemente la comunidad en la participación. ¿Sí? Gracias. Y sería bueno el Colegio de Profesionales en Turismo de la provincia de Neuquén también incorporarlo en estos debates. ¿Puedo? Pero es también para polemizar un poco, a propósito, con mi querido amigo. Pero no es con él, sino con el régimen de concurso. A mí me parece perfecto.
pero hay que concursar también las bases, señores. Porque si no vamos los arquitectos a hacer los mejores dibujos posibles de un programa probablemente equivocado, de una localización equivocada, de una inversión equivocada. Y esto lo hemos visto muchísimas veces. Y entonces volvemos a aquello de que la arquitectura no es esencialmente las paredes, sino lo que ellas permiten habitar. Entonces, si yo hago un hospital, un caso célebre fue hace algunas décadas, 2 o 3 décadas, un concurso del Hospital Neuropsiquiátrico de Gorizia en el norte de Italia. Y el proyecto ganador dijo: no hagan el hospital. La demencia tiene que liberarse y convivir con la ciudad, con la gente, con la sociedad. Entonces, ahí el que manejó ese grupo no fueron arquitectos, era un médico neuropsiquiátrico que entendía perfectamente el proceso y que respondió al concurso de una manera no arquitectónica, más allá de la arquitectura o más acá. Así que yo les recomiendo a los colegios, es una provocación proactiva, absolutamente proactiva, que también hagan concursos de jurados, por ejemplo, y concursos, y le pregunten al inversor, que puede ser público, ¿por qué va a hacer eso ahí y no en otro lado? ¿Saben lo que pasó con el aeropuerto de México? Norman Foster, probablemente el arquitecto más renombrado de la humanidad. Bueno, el nuevo presidente de México, viendo que había una polémica terrible, hizo un plebiscito y el plebiscito ganó parar la obra del aeropuerto. Y se paró, porque la condena a Norman Foster es estar haciendo un aeropuerto arriba del lago de Texcoco, que es lo que se sigue hundiendo de México y lo único que queda de naturaleza en el Valle de México. Tengo que agarrarlo de cara a cara a Norman Foster para decirle: ¿para qué haces esta estupidez? Porque en cambio estaba encantado con las curvas de los techos. ¿Se entiende? La arquitectura, si la quieren llamar así, si la queremos seguir llamando así, tiene que responder a las nuevas demandas, no hacer el trilito que hacían los pregriegos en Micenas. ¿Aceptás el desafío? No, totalmente. Yo, tomando este desafío, yo creo que todas las metodologías o todas estas estrategias de gestión, digamos, en este caso un concurso, que se repitan como una receta única y permanente, son erróneas. Todo cambia absolutamente. Estamos viviendo un tiempo donde lleno de variables que cambian vertiginosamente. Es tremendo. Imagínense el mundo ahora sin WhatsApp, sin un montón de cosas. Yo decía hoy que es un espacio común, un espacio público diferente, casi virtual, que todavía no sabemos manejar. Pero fíjense ustedes, ¿se acuerdan? Los estudiantes cortaron Santiago de Chile por las redes sociales. Los indignados de Europa y las chaquetas amarillas bloquearon las ciudades más grandes de Europa por las redes sociales. Hay gente que se casa porque se conoce por las redes sociales. Es otro espacio público que todavía no sabemos manejar y que evidentemente en ese desmanejo cosechamos también lo malo de todo esto. ¿Qué quiero decir con esto? Que si perdemos esa adaptabilidad o esa permanente apertura de seguir aprendiendo, nos bajamos del tren. Y ahí es donde perdemos todo. Y los arquitectos también, a veces lo hablamos de un punto, o sea, el cambiar exige un trabajo que es duro. Yo le decía recién a Rubén que me acordaba de que un profesor me decía a mí un día que quería escribir un libro que decía, el libro se iba a llamar Estética para ingenieros, ética para abogados y humildad para arquitectos. No, vinculado justamente con esto de la adaptabilidad, que por ejemplo, fíjense que Río Negro siempre hay ya como es un lugar común decir que uno de sus grandes problemas es la fragmentación y esta división entre el Alto Valle, Viedma, la zona andina y demás. Y cómo se van generando estrategias para resolver ese problema de la fragmentación. Yo lo digo desde lo que conozco, que es el funcionamiento de la administración pública o de los, digamos, de los prestadores de servicios estatales, que si vos a lo mejor haces un buen uso de las nuevas tecnologías, ese gran estigma de la fragmentación territorial, de la distancia entre el tipo que está en Bariloche y en Viedma, lo resolvés. Esto es pensando en el funcionamiento de la administración pública, pero después lo podés extrapolar al mercado laboral y demás.
Y entonces, en vez de mega inversiones de infraestructura y de edificios y qué sé yo, si vos pones una buena red que conecte Río Negro, a lo mejor, digamos, de algún modo resolviste ese que era tu gran espada. Y bueno, por eso van apareciendo desafíos y también soluciones. Yo quería pasar en un aviso que me parece que es significativo en orden a nuestra próxima actividad, y es para el día 11 de mayo. El día 11 de mayo, a partir de las 9 horas, nuevamente nos encontraremos aquí para abordar como tema los ejes para el desarrollo de las ciudades. Participarán como ponentes los arquitectos Horacio Sardín, Bárbara Berzón, Daniel Flores, el abogado Milton Dunrauf, la licenciada Andrea Marín de Turismo y un representante del INTA que falta confirmar todavía como para que lo agenden. ¿Está confirmado? Ok. Sí, ya están confirmados. Ah, ok. Los del INTA, todavía no lo pasamos. Ah, ok. Bueno, entonces la próxima actividad sería el día 11 de mayo, aquí, con ellas, con estas presencias. Una de las cuestiones respecto de los contenidos de las presentaciones del día de la fecha es que están en los canales de streaming, están a disposición, y esperemos se puedan editar de alguna forma la legislatura, la de Neuquén, para trabajar sobre eso. No sé si hay más preguntas por ahí. No, yo fui de alguna manera registrando algunos puntos principales que fuimos conversando, y sin duda, como lo dijimos al principio, son tiempos de desafíos, tiempos de cambio muy turbulentos y muy acelerados. Una de las cuestiones básicas que creo que surgió de aquí, que tenemos que instalar en nuestras cabezas y en nuestros corazones, es integrar la región como una sola región, las provincias de Río Negro y Neuquén. Ese es uno de los objetivos, Nor-Patagonia. Otro es lograr una excelente articulación a lo máximo posible y acuerdos entre los sectores políticos, privados, las comunidades, las organizaciones sociales. Por supuesto, no dejar de mencionar y lograr el máximo de coincidencias con el aporte de cada uno, y pensar siempre en algo que se mencionó durante mucho rato, que es en el bien común. Y pasar a ser todos, de alguna manera, protagonistas para incidir en políticas públicas, ver de sancionar normativas y leyes que les den cierta permanencia a los cambios que queremos introducir. Creo que fallamos en un punto, que me lo acaba de decir acá la colega, y es que hay una mesa de 6 varones. Uno de los objetivos de nuestra fundación es la transversalidad de género. Por eso soy la presidenta. Así que... Así que en las próximas reuniones vamos a lograr un equilibrio razonable y una paridad de género razonable. Así eso puede ser. Se pone en peluca. Así que nos vemos el 11. No sé si hay más preguntas. Nos volvemos a encontrar. Y muy agradecido absolutamente a todos por la colaboración, por la participación y por lograr a fin de año un objetivo común, compartido, que realmente nos permita imaginar una Nor-Patagonia en crecimiento y futuro posible.